Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Hoy estamos celebrando, como dijo la monitora, la solemnidad de Pentecostés, que es una fiesta movible, o sea, no cae siempre el mismo día o la fecha, sino que es 50 días después de la Pascua, de la resurrección del Señor. 50 días después se celebra Pentecostés. Y esta fiesta nos recuerda que pues ya Jesús subió a la derecha del Padre, y una vez que subió envía al Espíritu Santo, porque esa era la promesa y era la condición: hasta que yo vuelva a la derecha del Padre les voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que celebramos hoy también que Jesús cumple sus promesas, que Jesús cumple lo que nos ha dicho. Pero a lo mejor no hay que ser muy ingenuos, porque por ejemplo, una vez me dijo alguien: oiga, padre, fíjese que mi esposo le dice a mis hijos, pues ¿para qué vas al catecismo? Sí, porque se estaba preparando para la confirmación. Si eso de la confirmación no sirve para nada, nada más te la van a pedir cuando te cases, ¿verdad? Corremos el riesgo de pensar también: ¿y para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Verdad? Bueno, es la tercera persona de la Trinidad, y nosotros, si leemos los Evangelios, si leemos la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la primera comunidad. O sea, vamos a ver 4 cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, y ciertamente no lo vemos como los veo yo a ustedes, pero se percibe, se siente, se puede intuir el Espíritu Santo a través de los frutos o de los dones o de lo que provoca en la persona. La primera de ellas, esta primera cosa que provoca es el vencer el miedo, porque en el Evangelio los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Y si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta cómo esos discípulos que tenían miedo se van a convertir en líderes y en pilares de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Le dieron chocomil? No. ¿Que les dieron Red Bull? No. Hay un antes y hay un después de la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, el Espíritu Santo es el que les quita el miedo y son capaces de salir, de predicar y de incluso enfrentarse a la muerte, o de ser capaces de dar la vida por Jesús. ¿Cómo pasó eso? Si antes estaban en otra actitud y ahora tienen una muy diferente, fue el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona o una familia o un grupo de una parroquia o una comunidad se encierra en sí misma, nada más vive para sí misma, se enconcha, esa persona necesita, o esa comunidad o ese grupo necesita abrirse al don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no actúa así. Él impulsa, renueva, hace que venzas el temor. Entonces, en un grupo, en una familia, en una comunidad que vemos así,
está dejando guiar por el Espíritu Santo. Segundo, el don de la unidad. El Espíritu Santo nos da o nos concede el don de la unidad. La unidad en la comunidad cristiana no es fruto de los dones de las personas o de que son bien buena onda, ¿verdad? La unidad es fruto del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. Entonces, cuando una familia está dividida, cuando una comunidad está dividida, cuando hay ruptura, fricciones, dificultades, pues esa comunidad o esa familia necesita hacer oración al Espíritu Santo y dejarse transformar por Él para que les conceda el don de la unidad. Esa es la segunda cosa donde podemos ver la presencia del Espíritu Santo. Por eso San Pablo en la segunda lectura dice: ya no hay griegos ni judíos, esclavos y libres, todos somos parte del mismo cuerpo de Jesús. Porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo, la unidad. La tercera cosa que provoca el Espíritu Santo es un lenguaje común, que nos podamos comunicar con todos. Dice la primera lectura que descendieron sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas y se pudieron comunicar con todas las personas que había en Jerusalén venidas de otros lugares, y enumera muchos lugares. Entonces, no significa, ¿verdad?, que le vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos enseñe muchos idiomas, sino entender que cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo puede entrar en diálogo con cualquier persona o con cualquier cristiano. Por un lado, a través del lenguaje del amor, ¿verdad?, que es común a todos, el amor a Jesús, el amor a la iglesia. Pero también, pues, cuando a veces no se entiende literalmente el lenguaje, se puede seguir a través de los gestos de las personas. Por ejemplo, lo que sucede a veces cuando el Papa va a un país y no habla el lenguaje de ese país, inglés, francés, pero la gente va a escuchar la misa. A veces puede haber traducciones, pero si no, simplemente se comunican a través de los gestos, ¿verdad? De ver la bondad del Papa, su dedicación, etcétera. Y bueno, pues es un lenguaje que también es válido. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a entrar en comunicación con todos. Otro ejemplo que podemos ver es cuando son las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿verdad? Que te hospedan con familias y a veces tú no hablas su idioma, pero como quiera te puedes comunicar. Bueno, y el último, el cuarto, es el Espíritu Santo en una comunidad nos concede ser promotores de la paz y de la reconciliación, que fue lo que dice el Evangelio. Les da el Espíritu Santo a los discípulos para que sean promotores de la paz y de la reconciliación. Entonces, es importante en la iglesia, sí, en las familias también, en un grupo parroquial también. Ojalá que hoy le pidamos a Dios que nos conceda el don del Espíritu Santo y que nos ayude a poder trabajar por la unidad, vencer nuestros temores y convertirnos en misioneros. Que le pidamos también que nos podamos comunicar entre nosotros en ese lenguaje común y finalmente que seamos promotores de paz y de reconciliación. Con esa intención y pidiéndole al Señor que renueve nuestra parroquia, que renueve nuestras familias, que nos renueve a cada uno de nosotros con este don, vamos a continuar con nuestra celebración. Se ponen de pie.